estar de nuevo en la casa del Señor. Yo no sé si a usted, pero a mí me afecta estar encerrado. Pareciera que no, pero sí uno se siente, ¿verdad?, tan inútil, no sé, necesita uno salir, ¿verdad? Y, ay, Señor. Y qué bueno, amén, que estamos aquí. Vamos a seguir orando, de veras ha sido duro para muchas familias. Hasta el momento hemos oído de muchas familias que todavía no tienen electricidad, no tienen agua. Otros no pueden estar en su casa por la inundación, por parte de, ¿verdad?, toda la tubería y todo eso. Hay bastante que está ocurriendo. Pero gracias a Dios que Él ha tenido misericordia, ¿verdad? Y aquí estamos. Amén. Antes de continuar, ¿por qué no aprovechamos este momento para ofrendar a nuestro Dios? Amén, esa es parte de nuestro servicio y qué bueno, de veras yo agradezco el que yo pueda ofrendar al Señor. Es una oportunidad que me da para agradecerle a Dios también de lo mucho que Él nos da, amén. Y ojalá y siempre demos con alegría, amén. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros así rapidito, amén? Y presentamos estos diezmos y estas ofrendas al Señor Padre. Te damos gracias, Dios eterno, porque también entendemos de que tú eres nuestro sostén. Tú eres aquel, Señor, que nos da el pan nuestro de cada día. Es solo tu voluntad, es solo tu bondad. Y basado en esa bondad, Señor, nosotros también te adoramos y te damos gracias por manifestarte a nosotros de esa manera. Esa bondad tuya, Señor, nos ayuda a acercarnos más a ti, porque entendemos, Señor, el amor perfecto que tú tienes como Padre a nosotros, Señor, como hijos. Gracias. Aprovechamos también para orar y pedirte por aquellos que están en necesidad. Sé tú abriendo las ventanas de los cielos, Señor. Presentamos estos diezmos y estas ofrendas para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. Amén. Una vez más, como dijera mi hermano José, amén, bienvenidos todos. Qué bueno que apartamos un tiempo para estar aquí. Dios bendiga a Yesenia. Qué bueno que está con nosotros. Amén. Y todos aquellos que ya días no los vemos, excusamos a varias familias, qué lindo, amén, que llaman para excusarse por no hacerse presente. Nuestro hermano Juan Carlos, su esposa Dalila, Dios los bendiga, donde quiera que estén. Excusamos a nuestro hermano Juan, por cosas del trabajo tampoco pudo estar. Excusamos a nuestra hermana Alejandra también por cosas médicas no pudo estar. Damos gracias por nuestro hermano Martín, que ya está recuperado, pasó por esto del virus, pero ya está bien, amén, y eso es muy bueno, solo está esperando un examen final ahí ya para hacerse presente, pero siempre está al pendiente de todos nosotros y ahí siempre está enviando saludos, amén. Quiero agradecer a nuestra hermana Cecilia, yo sé que también está pasando, ¿verdad?, con esos problemas y bueno, muchas familias. Quiero agradecer de veras con toda sinceridad a ese grupo que se mantiene fiel todas las mañanas, viniendo a orar, a interceder, y eso es muy importante. Amén, ellos siempre, constantemente están ahí, orando por nosotros, orando por la obra, orando por todo. Y también tenemos un grupo de oración que están al pendiente de las necesidades, y eso es muy lindo. Cada vez que hay una necesidad, lo enviamos a ese grupo. Y qué bueno, amén. Si usted es una persona que le gusta orar también y se quiere unir a ese grupo, háganoslo saber. Amén. Y tenemos un grupo de textos que solo es exclusivo para ello. No tengo el nombre, pero damos la bienvenida soy malo con los nombres, al sobrino de mi hermana Blanca y Adimir. Qué bueno que está por aquí. Levanta tu mano, amén. Dios te bendiga, sí, bienvenido. Va a estar un tiempo por aquí, ojalá y sea de gran beneficio para su vida. Siempre mi enfoque es que las personas conozcan a Dios y sé que el de usted también. Amén. Y por eso le pido siempre, oremos por esto, oremos por la obra del Señor. Que nosotros entendamos, amén, de que el Señor nos ha llamado con un propósito. Me gustó la clase, amén, que cuando nosotros entendemos a lo que Dios nos ha llamado, nosotros tenemos una dirección bien específica. Tenemos una misión, amén, y eso es lindo. Y ojalá y de alguna manera cada vez que nosotros estudiemos la palabra nos sirva para nosotros también aplicarla. ¿Sí entiende eso, verdad? Eso es. Venimos a recargar, por decir así,
nuestra fuerza, y eso lo llevamos allá afuera y lo aplicamos. Amén. Mucho preámbulo. Vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que ahora nos hable a través de su palabra. Amén. Que no solamente la escuchemos, sino que transforme nuestras vidas. Y esa herramienta, mi hermano, la palabra del Señor es un tesoro que la podemos usar no solamente para nuestras vidas, pero para aquellas vidas que también el Señor ha puesto en nuestros alrededores. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad que sí? Vamos a orar rapidito. Padre, te damos gracias, Dios eterno, una vez más, Señor, por este gran privilegio que tenemos de estar aquí reunidos. Y mira esto, Señor, hablando de esa palabra que salió de tu boca. Permite que ella llegue con toda libertad a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Si venimos de alguna manera desanimados, permite que esa palabra nos fortalezca. Si venimos con desánimo, Señor, también permite que tu Espíritu Santo a través del mensaje nos levante, Señor. Síguenos guiando. Permite, Señor, que esta palabra no solamente se quede aquí, sino también aquellas personas que nos están escuchando por los medios sociales. Ten misericordia de ellos y también tócalos. Decimos todos amén. Amén, muy bien. Seguimos, yo estaba orando y uno a veces, ¿verdad? Cuando se para al frente de un grupo, nunca falta de uno cuestionar algunas cosas. Y pregunta uno, Señor, ¿estarán escuchando todos? Ahora yo seguro que el Señor no se hacía esa pregunta, pero siempre queda eso. Y yo orando al Señor y le digo, Señor, ¿cómo lo puedo hacer de una manera para que penetre hasta el muchacho más joven que se encuentre en medio nuestro? Y trato, amén, de que el mensaje sea lo más sencillo posible. Sencillo no en la manera de que el mensaje tiene simpleza, no en ese aspecto, pero leyendo esto, amén, acerca de las parábolas, me impresiona la manera en cómo el Señor presentaba un mensaje tan profundo con palabras tan cotidianas, tan diarias. Y ese es el tema que nosotros seguimos, amén, las parábolas. Ahora, le confieso algo, y yo creo que por la falta personal de no investigar, cuando empiezo o cuando me metí a estudiar la palabra, me doy cuenta de esto de las parábolas, que por mucho tiempo yo pensé que el Señor las hablaba o las presentaba para hablar del Evangelio de una manera más clara. Ese era mi pensar. Pero entonces cuando me voy deteniendo ahí me doy cuenta de que no era así. Era una señal de castigo porque la gente lo había rechazado. Él entonces habla con parábolas en una manera que no entiendan. Mire qué tremendo. Pero esto es lo maravilloso, que cuando yo leía las parábolas, para mí se me hacían todas entendibles. Claro, porque el Señor las explicaba. Hello. Pero se me hacían tan entendibles, una, porque ahora nosotros conocemos la salvación, ¿verdad que sí? Cuando entendemos la salvación, entonces nos damos cuenta, claro, que todas las parábolas son relacionadas con la salvación. Cuando el Señor entonces presenta una parábola a nosotros, rápido, tiene sentido. Un hombre encontró un tesoro y cuando lo encontró dice que hizo todo por comprarlo, una perla. Y eso es lo que nos damos cuenta, amén, cuando nosotros experimentamos la salvación del Señor. Por eso el escritor dice, ¿cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande? No que se pueda perder, sino de que es tan valiosa. La tenemos que cuidar, amén. Y esto es lo que pasaba aquí también. La palabra era algo precioso y tenía que el recipiente prepararse para recibirla. Y les confieso, me da tristeza la indiferencia que hay por allá afuera hacia la palabra del Señor. Y la hay, ¿verdad? Mire que le adelanto algo, aunque nosotros seamos salvos y estemos familiarizados con las parábolas, cuando nosotros las estudiamos, o entre más nosotros las estudiamos, mire que refuerza más nuestra salvación. Es extraño.
Pero cuando las escuchamos sentimos esa seguridad de parte de Dios. Y es muy linda las parábolas porque nos ayudan, oiga esto, nos ayudan a entender dónde nosotros estamos en cuanto a nuestra salvación con el Señor. Y también al mismo tiempo nos ayuda a entender dónde los demás están. ¿Sabe usted que es bueno, verdad? Saber dónde los demás están. No con el propósito de señalarlo, no, con el propósito de nosotros ayudarlos. Por eso es que a mí me gusta de veras los pequeños grupos, porque hay mucho trabajo en la obra del Señor. Si el Señor pone en su corazón el ser un líder de un pequeño grupo, literalmente lo he dicho, usted está siendo un pastor de ese grupo y usted está viendo dónde las personas están, qué es lo que necesitan, qué crecimiento necesitan, con cuál motivo o con cuál objetivo. El de que ellos también vayan y hagan discípulos. Ese es el llamado. ¿Hay trabajo? ¿Hay necesidad? Claro que la hay. Claro que la hay. Amén. Mire que esto de las parábolas es interesante porque si el Señor no daba una explicación acerca de ellos, las parábolas simplemente eran acertijos. Y es tremendo porque el Señor no daba una parábola con la intención de que la persona batallara para entender el mensaje. No. La intención, mis hermanos, era para simplemente esconder la verdad de ellos. ¿Eso duele? Es interesante porque a muchas personas esto les choca. ¿Cómo va a ser que Jesús haya tomado esa postura de esconder la verdad de las personas? Con el apóstol Pablo lo hizo. Muchas veces él iba a una ciudad, a un pueblo, y el Espíritu Santo se lo prohibía. ¿Tenía razón Jesús, Dios? Claro, siempre tiene la razón. Pero si usted lo analiza, ¿qué se merecía o qué se merece una persona que de antemano viene y rechaza el único medio para poder ser salvo? Para poder ser liberado de la condenación que toda persona se encuentra cuando no tiene a Cristo en su corazón. Esa es la única salvación. Y la persona viene y le dice, lo voy a pensar. No me interesa. No creo. ¿Verdad que son frases muy comunes? ¿Qué se merece una persona cuando simplemente rehúsan creerle al Señor? Es más, ¿verdad que ya vimos de que ellos gritaban por la sangre de Jesús? Crucifíquenle. Y aún cuando el Señor hablaba por parábolas, fíjese que ni siquiera levantaba en ellos un interés por querer saber lo que aquella significaba. No, lo detestaban. Había crecido dentro de ellos un odio interno. Y rechazaban no solamente a él, sino todo lo que venía con él. A Lázaro lo odiaban porque había resucitado. Mire que el tema de las parábolas es importante incluso hasta en nuestros días. Porque de la manera como ahora en nuestros días son explicadas, no hay excusa para nosotros decir que no entendemos. Porque ahora el Evangelio se ha dado con tanta claridad. Amén. Ahora, con esta parábola que nosotros vamos a ver, oiga esto, vamos a lograr entender o vamos a ver que el problema, porque habla de un sembrador, de la parábola del sembrador, mire que vamos a ver de que el sembrador sale a sembrar y nos damos cuenta que no hay ni un problema ni con la semilla, ni tampoco con el sembrador. El problema viene siendo entonces con las personas. Y nos damos cuenta, vamos a ver con todas estas parábolas la manera precisa como Dios habla a los corazones. Vamos a ver cómo podemos hacer esto, de veras, porque
Esta parábola de sembrador es interesante porque en una nosotros vemos que el Señor presenta la parábola seca, así nada más. Y después vemos en otra parte donde el Señor da la explicación. Ahora, ¿de cuál hablo? ¿Hablo de la palabra, de la parábola seca o hablo también de la explicación? Vamos a hacer algo. Cuando empiezo a estudiar esto veo que hay demasiado para nosotros pasarlo por alto, omitirlo. Podemos hacer esto. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy. Y para la próxima semana continuamos esto. Vamos a leer, mire, ahí en el capítulo 13, versículo 3. La segunda parte del versículo 3 vamos a leer fue donde dejamos la semana pasada. Y el tema para hoy es el sembrador y los suelos. Está relacionada con la parábola. ¿Lo tiene? La segunda parte del versículo 3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire, si nosotros escuchamos esto por primera vez, y sé que hay algunas personas que lo están escuchando por primera vez, así a lo que nosotros acabamos de leer, eso no tiene ningún sentido. No hay un mensaje, no me está diciendo nada esto. Y eso fue lo que las personas también experimentaron. Y lo más seguro es que lo más seguro es que a ellos les molestó con la manera como termina el versículo 9. El versículo 9 dice, y el que tiene oídos para oír, oiga. Seguro que eso le golpeó más todavía. ¿Qué está diciendo? Ahora ellos no entendían nada, pero ese era el propósito de la parábola. No, si no había una explicación, simplemente se volvía un rompecabezas. Eso era. Pero mire ahora cómo, quiero leerlo también, mire ahora cómo el Señor cambia su grupo, cambia su audiencia. Y seguro tuvo que apartarse de la multitud y tuvo que llevar a los discípulos aparte, ¿verdad? Un lugar donde ahora ellos podían entender o a ellos se los podía explicar. Qué lindo. Qué lindo. Eso yo no sé si usted lo aprecia, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo con aquel que lo llama. Se prende el foco, dice por ahí. El Señor ilumina para nosotros entender la palabra. Mira ahí en el versículo 18, tenga su Biblia abierta. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Quiénes eran esos? Los que estaban interesados, los que quieren saber qué es lo que el Señor quiere decir. Esos que les llama la atención cuando se oye algo del Señor y ellos van a investigar, a esos. El Señor les habla y en el versículo 19, les dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, o arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad que ya va tomando forma? El versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¡yay! Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se ha encontrado con esos? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ese es el mismo, perdón, el 21. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es lindo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, grábese esto, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Mire, vemos entonces que aunque la multitud no podía entender, el Señor les habla con un vocabulario muy común, con términos muy conocidos. Y Él dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién no conocía en esos tiempos lo que era un sembrador? Si era el principal medio de, por decir así, de supervivencia tanto en Palestina como en todo ese tiempo. O el mundo conocido en ese tiempo. El sembrador, ¿verdad? Usted ha visto las caricaturas, o yo no sé, la película del sembrador. El sembrador normalmente, ¿quién era? Cargaba un saquito, una bolsa, yo no sé cómo usted le llama, con una abertura en la parte de arriba, y él simplemente caminaba por aquellos surcos y empezaba a tirar o a lanzar su semilla. Pero la Biblia aquí nos dice que cuando él hacía esto, Jesús señala que la semilla cayó en diferentes partes, que muchas veces de los surcos se salía y cayó en diferentes suelos. Y eso es lo que quisiera hablar, así rapidito. Los diferentes suelos. Primero dice que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves. ¿Y qué dice? Ayúdenme. ¿Se la comieron? Claro, estaba ahí. ¿Qué iban a hacer ellas? Se dice, ¿verdad?, que en este tiempo en particular, Palestina estaba entrecruzada con muchos campos de sembradíos. Muchos. Y entonces habían unas franjas de tierra donde no se sembraba nada. Y estos son los caminos que está hablando aquí la palabra. Y esto servía para que los mismos granjeros se movieran de un campo a otro. Pero también servía para los caminantes, para las personas viajar de punto A a punto B. ¿Se acuerdan que no hace mucho vimos cuando el Señor, en el capítulo 12, cuando el Señor Jesús dice que iba con sus discípulos, iban caminando y tuvieron hambre, iban por uno de estos caminos. Y recogieron las espigas, ¿verdad? No eran de ellos, pero no estaban robando. Si usted va a la ley, encontrará que esto era aceptable. Que alguien pudiera comer, ¿se acuerdan de eso? Lo de nuestros días. Buffet. Todo lo que pueda comer, se lo puede comer ahí en el momento, pero no es para llevar, ¿verdad? Ahora, dice que unos detalles sobre estos caminos, dice que de tanto que la gente caminaba sobre ellos, aquella tierra se volvía tan sólida que aún la comparan a nuestros días como lo es un pavimento. Cuando entonces viene el sembrador, tira la semilla, la superficie está muy dura. La semilla no puede penetrar un suelo demasiado áspero. Y claro, como no podían penetrar, las aves vienen y se dan un banquete. En el libro de Lucas me gusta de que Lucas añade de que la que no se comían las aves, dice que era pisoteada por los caminantes. No había esperanza para esa semilla. Ahora, en el versículo 5 dice que parte cayó en pedregales, donde no había, dice, mucha tierra. Y entonces pronto dice que la semilla brotó. Y porque no había profundidad, cuando salió el sol, porque no tenía raíz, dice que simplemente se secó. Ahí vamos, ¿verdad? Mire, se dice que en Israel es una zona muy seca y también es muy rocosa. Y cuando la persona venía y preparaba el terreno, hacía todo lo posible por quitar las piedras, lo que podía estropear el crecimiento de aquella semilla. Pero también dice que muchas veces en Israel es muy común el encontrar una piedra plana, que muchas veces está escondida a pulgadas abajo de la tierra. Y entonces es muy difícil para el granjero ver que está esa piedra. ¿Sabe por qué me llama a mí la atención? Porque ese detalle para mí tiene mucha importancia. Porque antes, en mi propia manera de pensar, yo juzgaba al sembrador. Y decía, bueno, eso es culpa del sembrador. ¿A quién se le ocurre, en mi mente cerrada, a quién se le ocurre tomar semilla y quererla sembrar en las piedras?
Pero este detalle es muy importante. El sembrador no podía ver si había piedra abajo. El sembrador simplemente veía tierra por encima y ahí lanzaba su semilla. Entonces, ¿verdad? Es de entender de que cuando se encontraba aquel lecho de piedra escondida, la semilla caía, comenzaba a germinar y es obvio que la semilla tratara de echar raíces. Pero ¿qué encontraba? Chocaba con la piedra y no encontraba para dónde ir. Lo que hacía entonces era que de la misma manera como la humedad y el sol producen vida hacia arriba. La planta entonces empezaba a crecer hacia arriba. Por eso es que algunos que saben de esto dicen de que toda la energía iba ahora enfocada en una dirección y era hacia arriba. Y por eso es que da el detalle de que crecía muchas veces rápido, brotaba rápido. Más que el otro grande. Pero dice la palabra, porque no podía mantener la humedad y no había manera cómo encontrarla rápido con el calor del sol, dice que secaba. Trate de ir usando su mente para ir aplicándolo esto a nuestros días, en las personas, porque para eso es. Amén. Ahora miren el versículo 7, dice que la semilla cayó también entre espinos. Y de igual manera, cuando el sembrador sale a sembrar, los espinos no los ve, porque se acaba de preparar la tierra. El sembrador tira la semilla y dice de que la semilla obviamente empieza a germinar. Pero aquí hay un detalle que también me gustó. Dice que los espinos, o para los espinos, esa es una tierra muy natural. En otras palabras, podríamos decir, los espinos están en su casa. Ahí es donde ellos crecen. No la palabra. La semilla, que es la palabra. La semilla es un elemento extraño para ese terreno. El terreno se tiene que preparar. La semilla nace entonces, pero también nacen los espinos. Y claro, los espinos están en su terreno y lo que hacen es simplemente absorber todos los nutrientes que necesita aquella semilla para poder desarrollarse. Y no pueden competir con los espinos. Por ende, la terminan ahogando. Pero finalmente, en el versículo 8 hay esperanza. Tiene que haber esperanza, porque no tiene lógica que un sembrador siembre y todo el tiempo encuentre de que se le perdió la cosecha o la semilla. En el versículo 8 encontramos un buen suelo, una buena tierra, donde parte dice que de esa semilla cae, amén, ahí en ese buen terreno y dio fruto, cual a 100, a 70 y a 30 por uno. Qué lindo, amén. Esta tierra es una tierra profunda, esta tierra es una tierra suave. ¿Se acuerda de los corazones, el corazón de Israel? Empedernido. Pero esta era una tierra suave, era limpia, suave, a diferencia de aquel camino duro, ¿se acuerda? Era profunda, a diferencia de aquel terreno con piedra donde chocaba. Y era también limpio comparado a todos aquellos espinos. La tierra estaba lista. Aquí cuando cae la semilla brota para vida. Yo no sé, ojalá y se esté figurando usted con esa semilla. Y dice que trae una tremenda cosecha. Y me gusta también esto de que da los detalles. Al 100, al 60 y al 30. Mire que eso se entiende cuando nosotros analizamos o cuando los que estudian esto de la siembra, en esos tiempos dice que lo normal era de que la persona esperaba por lo menos un 7,5 de cosecha. 7,5. Cuando la siembra dice que estaba excelentísima, esperaban un 10 por 1. Pero aquí el Señor está hablando del 100, del 60 y del 30.
Y eso estoy seguro que también les llamó la atención. ¿Cómo va a ser eso? Pero eso es lo que hace Dios. Amén. Eso es lo que hace Dios. No tiene que ver nada con nosotros. Pero cuando Él siembra, dice que espera un fruto que alcance. Ay, qué tanta necesidad hay de ello. Mire que la parábola entonces la vemos, ¿verdad que es simple? Muy simple, sale un hombre a sembrar, lanza su semilla, cae en 4 tipos de suelos. Una cayó en el camino donde la semilla simplemente no germina por el suelo tan duro. Dice que otra, la que no pudo o la que se quedó, la que no se comieron las aves, la que no pudo o se quedó por ahí que las aves no se la comieron, simplemente vino y fue pisoteada por los caminantes. También dice que algunas semillas cayeron en tierra rocosa, donde germinaron rápido, pero porque no tenían raíz, también terminaron. El sol viene y las quema. Luego está también la semilla donde estaba revuelta con espinos. La hierba mala simplemente viene y ahoga lo que es la buena planta. Usted lo ha tenido, ¿verdad? No sé si en sus jardines, al menos a mí me pasa, ¿no? Si le corto solo la parte de arriba a esa raíz, a esa maleza, vuelve a brotar. Es más, sale hasta con más fuerza. Los espinos, ¿verdad? Eso es lo que está contando él, una historia tan sencilla. Pero también habla, amén, de que hubo una semilla donde cayó en buen terreno, blando, limpio, profundo, con ricos nutrientes, donde crece, dice, aquella semilla y da buena cosecha. Hay veces que, y yo sé que le pasa a usted también, a veces estoy leyendo la Biblia y de repente empiezo a llorar. Porque aquello se me vuelve una realidad. Y me toca. Y esto es lo que estoy viendo aquí. Pero mire, cuando viene en el versículo 9, el Señor les dice, ¿se acuerda? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Algo sencillo. ¿Entendieron lo que dije? Pero también les está diciendo, hey, aquí hay un mensaje profundo. Hay un mensaje que nosotros tenemos que investigar. Ojalá usted investigue. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que está dando es un mensaje terrenal. Pero atrás viene un mensaje espiritual. Y ese es el que el Señor quiere que nos llevemos. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban dispuestos a oír? Bueno, la semana pasada leímos, ¿se acuerda? Ahí mismo en ese capítulo del versículo 10 al 17, el Señor dice que los que iban a oír eran los que tenían oídos y ojos bienaventurados. Los que no endurecieron su corazón. ¿Se acuerda usted de ese dicho de la abuela? Que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Precisamente esto era lo que estaba ocurriendo en estos días. Tenían ojos, tenían oídos, no querían ver. Mire, este pueblo vio tantas señales, vio tantos prodigios y simplemente rehusaron el creer. Tuvieron, mis hermanos, al Mesías al frente de ellos y lo rechazaron. El versículo 15, lo que dice mi hermano, dice que sus corazones se habían engrosado. Usted sabe las hermanas que les gusta ir a comprar carne para cocinar. ¿Qué es lo que andan buscando? La carne que tenga menos ¿qué? Grasita, sí. Allá en los países de nosotros no nos dan a escoger. O no, ¿se lo lleva o se lo lleva? Aquí por lo menos le ponen hasta un porcentaje, ¿verdad? ¿Cuánta grasita quiere? Y esto era lo que estaba ocurriendo con estos corazones. Dice que estaban engrosados. Ahora la palabra no podía penetrar. Por eso es que me gusta a mí la palabra, porque el Señor dice que la palabra viene y dice, y es como una espada cortante que separa el alma del espíritu.
pero a ellos no les penetraba. Pero lo hermoso es que para los que estaban en el reino, a ellos sí el Señor, ven, te voy a explicar. De la manera como usted le explica a sus niños. Mire, yo tengo años explicándole a los niños acerca, con la misma historia de Sansón, cuando se las explico. Pero cuando ellos tenían 2 años, 3 años, yo le explicaba acerca de Sansón. Y le decía que Sansón, un hombre fuerte. Pero ahora que van creciendo también, ahora les sigo hablando de Sansón. ¿Y qué les digo de Sansón? Sansón, por meterse en yugo desigual, por andar buscando donde no tenía que buscar, eso le ocurrió. ¿Ve? La misma historia, pero con otra perspectiva. Eso era lo que hacía el Señor. Se tomaba el tiempo. Ahora, quiero señalar algo. El Señor viene y le explica a sus discípulos. Pero quiero señalar que no es que porque usted ahora o nosotros somos cristianos, que nosotros recibimos como algún conocimiento místico o una sabiduría instantánea que nosotros recibimos. No, todo lo que está ocurriendo aquí es de que Dios promete enseñarnos el significado de su palabra para que nosotros podamos crecer. ¿Verdad que sí? Lo digo porque me he encontrado con personas que todavía no estás a mi nivel. Qué tristeza. Mira el versículo 18, él dice, oíd pues, ¿quiénes son estos? Los que están ahí en el versículo 16. Los de ojos y oídos. Bienaventurados. Los que ven y los que entienden. ¿Verdad que cuando usted entiende se desespera porque los demás lo entendieran? Mire, vemos en el versículo 3 que él menciona al sembrador, obviamente, ¿verdad? Es la parábola del sembrador. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿quién es el sembrador? En este caso es obvio, amén, que tiene que ser el Señor Jesús. Y lo confirma, amén, después, si usted se va al versículo 37, ahí en ese mismo capítulo, lo confirma en otra parábola. El versículo 37 dice, el que siembra la semilla, ahí lo encontramos, es el Hijo del Hombre. No la da en esa parábola, pero la da en la otra, el Hijo del Hombre. Él es el que nos dice que el primero que viene y siembra la semilla del Evangelio. Solo nuestro Señor Jesús. Pero nosotros podemos decir ahora que cualquiera que viene y siembra lo que el Señor Jesús sembró, también se vuelve un sembrador. Y en esto debemos de estar todos, o los que se consideran la iglesia del Señor. Tiene que estar constantemente, constantemente. Yo tengo que dar esta palabra, la tengo que dar porque el mundo la necesita. Dice, también se aclara, amén, que la semilla que tiraba el sembrador es la palabra del reino. La semilla es la palabra revelada o Dios revelado. ¿Entendió eso? Eso es. El mensaje que usted está dando no es cualquier mensaje. Es lo que revela a Dios en el corazón de una persona. Alguien señaló algo interesante sobre esto y él dice que cuando se trata de la semilla, o sea, de la palabra, no es algo que se pueda volver a crear, o sea, hablando en su sentido natural. Ella, o sea, esta semilla se origina en el corazón ¿de quién? De Dios. Y esto es muy importante, que nosotros nos grabemos eso, que nosotros debemos de dar solo la semilla que viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de otra manera no va a germinar. Y si germina lo que usted le ha sembrado a alguien que no sea la palabra, va a dar unas cosas extrañas, fruto extraño. Eso es. Bueno, ¿qué pasó aquí? Si yo sembré manzanas, te está dando limones.
Eso es lo que Dios nos está llamando, mis hermanos. Dios no nos está llamando a nosotros crear nuestro propio mensaje, que pareciera que se está volviendo en moda el querer impresionar a las personas con algo diferente, y posiblemente las va a impresionar, pero ¿sabe qué? No van a ser transformadas, créaselo. No van a ser transformadas. No me canso de decirlo. Las personas que yo he conocido que se han mantenido firmes en el Evangelio son aquellas que tienen un fundamento sólido en la palabra. De los otros, a veces ni los recuerdo. Tristemente. El apóstol Pablo lo ve esto tan importante y él dice que nosotros debemos de edificar sobre el mismo fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base. ¿Verdad que sí? Muy bien, hemos visto así rapidito, hemos visto 4 tipos de suelo. Algo que podemos ver en todos los tipos de suelo es que todos tienen la tierra necesaria para que germine la semilla. Todos tienen tierra. Dura o no, revuelta con espinos o no, con piedras o no, hay tierra. Pero podemos decir también entonces de que el problema no era con la semilla, ¿verdad que no? El problema estaba en el suelo. Y no solamente podremos decir que estaba en el suelo, en la tierra, sino que podemos también decir que el problema era cómo el suelo se había contaminado con otras cosas. Podemos decir eso también. Todo esto, ¿por qué digo eso? Porque si el terreno se prepara para donde va a caer la semilla puede germinar. Por ende, entonces, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que el problema no tiene que ver nada con la palabra, ni tiene que ver nada con el mensajero, porque usted también es mensajero. Sino el problema está en el corazón. Y cada diferente tipo de tierra representa los diferentes tipos de corazón o los diferentes tipos de manera como se está recibiendo el Evangelio. Eso es lo que hace importante esta parábola. Mire que el resultado de la predicación del Evangelio siempre va a depender del recipiente. Eso es, a veces nos queremos arrancar los cabellos. ¿Qué habré hecho? ¿Lo habré hecho mal? Le tuve que haber dicho mejor la parábola, no sé, de Jonás, hablarle algo. ¿Por qué le digo esto? Porque el mejor predicador, el mejor contador de historias, el mejor que conocía el libro, el que lo escribió, cuando lo dio, a él también lo rechazaron. Sí. Hemos visto también, ¿verdad?, que el suelo, lo que hablamos, se refiere al corazón. Lo ve ahí en el versículo 19. Dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En el corazón. Pero mire, algo lindo de esta parábola es que el Señor Jesús está alentando a los discípulos a que vayan y siembren, como nos está alentando en este día, que nosotros tenemos que ir y sembrar, pero les está diciendo que habrá dureza o que parte de esa semilla va a caer junto al camino. Claro que sí, el Señor le está diciendo, habrá dureza. Que parte de esa semilla va a caer en terreno pedregoso, claro que va a haber. Que va a caer en espino, claro que va a haber. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que en el camino van a haber decepciones. Toda la vida hablando de la palabra y mira dónde terminó. Pero lo lindo, mi hermano, es que también aquí el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos que habrá un buen terreno. Un terreno preparado, un terreno suave, un terreno profundo, el cual va a dar un buen fruto. Si analizamos la parábola,
Es una parábola alentadora. Es una parábola para ayudar a los discípulos y todos aquellos que han decidido seguirles a acercarnos al ministerio y no con falsas expectativas. Se lo vuelvo a decir. Es una parábola alentadora para los discípulos y todos aquellos que hemos decidido seguirle para no acercarnos al ministerio con expectativas falsas, sino con entusiasmo y con anticipación de que Dios va a poner alguna persona que cuando usted le habla, esa semilla va a germinar y usted se va a dar el gusto de decir, a ese yo evangelicé, a ese yo discipulé y míralo ahora dando fruto. No nos cansemos de sembrar semilla. Alguien me hizo una pregunta. Me dijo, Giovanni, vas a hablar de parábolas. ¿Cuál crees que es el porcentaje de los hermanos que están salvos en la iglesia? Pero vio que esta parábola da por todos lados. Mire que esa parábola o esta parábola nos ayuda a nosotros a identificarnos dónde estamos. Pero también nos ayuda a nosotros a identificar los diferentes tipos de suelos o los diferentes tipos de corazones. Donde la parábola nos señala que el buen suelo, la buena tierra, no es aquel que da mucho follaje, no es aquel que da lindas hojas. Es más, no es aquel ni siquiera que da bonitas flores. ¡Qué lindura! No, es el que da frutos. Sí, voy a ir concluyendo, no los quiero cansar tanto. Para la próxima semana, quiero estar hablando de los diferentes tipos de oyentes. Quiero hablar de las diferentes maneras de responder al Evangelio. Y son muy interesantes porque son muy característicos en nuestros tiempos. Todavía sigue aplicando aquella vieja parábola que comenzó hace 2000 años. Todavía se sigue dando. Mire que es muy interesante esto de las parábolas porque es tan beneficioso. Nos va a ayudar. En serio, a saber dónde nosotros estamos. Estoy hablando de nosotros que somos salvos. Pero también nos va a ayudar a identificar o a seguir identificando dónde están los corazones de las otras personas. Pero la parábola para mí es muy comprometedora porque aquí en lo que estamos viendo es que el Señor dice que el único tipo de suelo que califica de acuerdo a su estándar, no era el del camino duro. No era el de los pedregales. No era el de los espinos. El único suelo que califica es, o cualifica, dicen por ahí también, ¿verdad? Es el que da fruto. Eso es. ¿Entendió cómo el Señor nos está confrontando? Ese es el único suelo que califica. Si yo no estoy dando fruto, no sirvo. Sí. Eso es lo que me gusta a mí de la palabra, que me confronta. Amén. Esto tiene que ser una realidad. Mire, si hay en verdad mucho rechazo a Dios, y si hay mucho rechazo a su palabra, esa es una señal de un corazón duro o de dureza en el corazón. Si a menudo nosotros nos estamos apartando de las cosas de Dios, eso también es señal que nuestra salvación no está segura. Si por cualquier cosa nosotros nos decepcionamos y nos alejamos, puede ser entonces que es porque el terreno de nosotros no es el bueno.
El terreno de nosotros no es aquel que está dando el fruto que tanto la humanidad, la sociedad, nuestra familia, los que nos rodean, la necesita. ¿Verdad que sí? Y sabe que a mí me gusta esto porque qué lindo de veras. Yo no lo digo. Es la palabra que nos lo está diciendo. Amén. Así que si nosotros de alguna manera estamos experimentando esto, yo creo que deberíamos de correr al Señor, correr hacia Él por misericordia o por perdón. Y mi esperanza es que ahora al oír la palabra, que de alguna también manera nazca en nosotros el deseo de acercarnos más a Él o de servirle. Eso es, ojalá, esa es mi esperanza. Que la palabra del Señor haga eso en nuestros corazones. Y lo hace. Amén, ¿verdad que lo hace? Porque ya tenemos tanto tiempo que el Señor viene tratando con nosotros. Y lo lindo es que todavía el Señor no se ha dado por vencido con nosotros. Yo le agradezco al Señor de veras. Gracias, porque no te das por vencido conmigo. Porque a cada rato no solamente meto 2, las 4. Gracias, Señor. Ahora, si hay un deseo de veras en usted o los que nos escuchan, si hay un deseo de acercarse a Dios, de comprometer su vida con el Señor en un diferente nivel, yo quiero orar por usted. Si hay alguna petición, alguna necesidad, durante esta última alabanza yo voy a estar allá por la parte de atrás. Y también para aquellos que nos escuchan, si hay alguna necesidad de entregar su vida al Señor, escríbanos. Dios me los bendiga, mis hermanas. Muchas gracias.